Hola, muy buenas tardes. Quería plantearles que antes de empezar a pasar el tema propio de la asignatura en cada una de las áreas, desde la arquitectura o arquitectura del paisaje, quería centrar el inicio de esta práctica en el proceso constituyente, en la Constitución y cómo nosotros, como profesionales, futuros profesionales, como estudiantes, como ciudadanos, podemos hacernos cargo del proceso desde la ciudad. ¿Qué ciudad queremos? ¿En qué ciudad vivimos? Hoy vemos con el problema y esta pandemia que estamos viviendo, eh, qué es lo que nos ha pasado, dónde vivimos, dónde habitamos, cómo habitamos, si tenemos paisajes cerca, si podemos ver el paisaje desde nuestras ventanas o vemos un edificio o vemos una pared, es decir, qué calidad de vida desde la ciudad tenemos hoy. Y desde ese punto de vista lo vamos a ver desde la constitución política. Y la idea es que podamos hacer propuestas, cada uno propuestas desde la disciplina hacia la ciudad que queremos. Desde paisaje, desde la ciudad del paisaje que necesitamos o el paisaje que deberíamos tener, desde la arquitectura, desde qué construcción, cómo nos podemos hacer cargo de dónde vivimos, cómo caminamos la ciudad, cómo la habitamos, desde la permacultura, es decir, una ciudad permacultural, una ciudad que pueda ser comestible, que no tengamos problemas alimentarios, es decir, que podamos cultivar nuestra ciudad. No solamente desde el punto de vista estético, sino que desde el punto de vista ecológico, de especies que están en peligro de extinción usándolas en nuestro paisajismo, de especies que son importantes para evitar los problemas hídricos con esta gran mega sequía que es parte del cambio climático que estamos viviendo no solo en Chile, sino que en diferentes partes del mundo. Grandes problemas que tenemos de nuestra ciudad, que nuestra ciudad, si la pensamos en una ciudad ecológica, convertirnos en una célula, nuestra célula es casi como si fuera un cáncer, solamente consume y lo que bota y lo que repele es basura, gastos energéticos, puras aspectos negativos. Entonces lo que queremos hacer, o bueno, lo que quiero hacer que hagamos, los invito a que redactemos unos ciertos párrafos o ciertas iniciativas que deberíamos tener en la Constitución. Constitución que se va a hacer en octubre, que estuvo bueno, que el coronavirus nos ayude un poco porque si no habríamos estado atrasados por este curso y el proceso constituyente. Y bueno, si se levanta esta cuarentena, si se levanta esta incapacidad que tenemos de poder salir, podríamos hacer el Parque Almagro una convocatoria con los vecinos y con nuestros estudiantes para que hablemos desde nosotros, desde ustedes, desde la juventud, lo que pensamos desde el proceso constituyente. Y para eso necesitamos saber qué es la Constitución. Como no estoy presente con ustedes, no les puedo preguntar quién sabe sobre la Constitución, así que vamos a empezar en foja cero y vamos a hablar de la Constitución. Les preparé dos Power que los voy a subir ahora sobre la Constitución, las comparaciones con las otras constituciones. Vamos a hablar de la Constitución del 80, vamos a hablar de las propuestas que la máxima propuesta de nueva Asamblea Constituyente la hizo Michelle Bachelet en su segundo mandato. Hubo actividades frente a esas asambleas. Yo asistí a diferentes reuniones donde hablamos de qué es lo que queríamos que existiera en la Constitución, y uno de los lenguajes y de las propuestas que siempre se decía era el medio ambiente como pilar fundamental de nuestro proceso ciudad, nuestro proceso país. Hoy solamente, que lo vamos a ver más adelante, existe, bueno, es uno de los pocos
países del mundo que en su proceso constituyente del inicio tiene el medio ambiente como parte de constitucional, que es el artículo 19, el numeral 8, que dice que tenemos derechos constitucionales, es decir, los derechos fundamentales de un habitante de este país es tener un país libre de contaminación. Dicho eso, vamos a hablar de qué es la Constitución. La Constitución es una norma jurídica, ¿sí? Una norma, una supranorma, es decir, es la que dirige muchas otras normas que se vienen debajo de ella. Como norma manda, prohíbe y permite. No es una norma programática, tiene un valor normativo. Es una norma de aplicación directa de los órganos del Estado, es decir, es casi mandatario del presidente de la República, es el único que puede hacer un veto a las diferentes leyes, de acuerdo, porque se lo permite la Constitución. Es la norma superior, lo que yo le decía es una supranorma, es como lo máximo, si uno tuviera una escala jerárquica, es el presidente de la República, ¿sí? Eso es la superioridad de la Constitución. La Constitución es la norma superior del Estado. Por sobre ella no hay otra, no hay nada por sobre ella. Eso se llama supremacía. Es formal y material. Lo formal se traduce en que define los procedimientos de generación de las otras normas y ella misma se modifica por un procedimiento especial, el de las reformas constitucionales. Es decir, desde los 80 hasta hoy, si bien la Constitución no se ha cambiado, viene de base de lo que se gestó en la dictadura, gobierno militar, como quiera llamarse. Para mí eso fue una dictadura porque ya no tuvimos más democracia. Es las diferentes reformas constitucionales que se le han hecho a este texto del inicio, desde el año 80, la primera fue el año 84. También está lo material, que se traduce en cláusulas que las demás normas no pueden transgredir. No se puede transgredir las normas de la Constitución. Es una norma que tiene controles para asegurar su supremacía, hacer una Constitución una norma central y básica. Ella misma define sus mecanismos de protección. Por eso se entrega un órgano para velar para que ellos se funcionen. Ese órgano puede ser la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. La Constitución no es impugnable como una ley y como un acto administrativo. Es decir, solamente el Tribunal Constitucional podría velar por algo que se quisiera ver que está fuera de la Constitución. La ley que presentó Camila Vallejo sobre las 40 horas del trabajo es una norma, es una ley no constitucional, está ante la Constitución, porque la Constitución precede las normas constitucionales de trabajo. Entonces, por eso podría haber sido que se vetara esta ley por decreto del presidente. Los vetos a la Constitución solo las hace el presidente de la República o la presidenta de la República, en este caso ahora tenemos un hombre. Es una norma con una textura abierta. La Constitución, por su naturaleza de norma superior, cierra ciertos debates al legislador, es decir, cierra los debates. Solamente ella es un mandato casi unidireccional. Por lo mismo, esos cierres no deben ser muchos para permitir que los gobiernos de distintos signos puedan realizar su programa de gobierno sin modificar la Constitución. En este sentido, la Constitución debe permitir la libre liberación del poder legislativo. Es decir, la Constitución debiera ser algo más bien indicatorio, porque si la Constitución dice toda una de las normas que deben hacer, no habría una libertad, no habría democracia y los diferentes gobiernos de diferentes tendencias políticas no podrían expresar su libertad y cómo hacer su gobierno. Es decir, si bien la Constitución es una supremacía, es una norma superior a las demás, tampoco puede ser tan
coartada para no permitir que los gobiernos gobiernen el Estado. Es una norma que implica una autodeterminación fundamental. Los países se dan su propia constitución, es decir, no hay otro país que viene a decirnos qué es nuestra constitución. Uno se puede, bueno, uno no, los ediles pueden copiar, pueden mirar, pueden ver las diferentes constituciones, pero no vienen los otros países a decirnos qué es la constitución que merecemos como chilenos, sino que es una constitución que la hacemos nosotros los chilenos. Es una norma de difícil modificación. Bueno, ustedes han visto que llevamos muchos años, solamente que se han podido hacer algunos cambios de la Constitución, pero no la hemos podido cambiar de hecho. Es decir, no es fácil cambiar la Constitución. Y revela que se denomina la paradoja democrática, pues una generación se desliga de la anterior y pretende imponer a través de una constitución. Es decir, una constitución es como que sí que hay una foja cero de los diferentes gobiernos que se han llevado, y puede que lo que pasó con el 80, que creó una absolutamente nueva forma de gobierno, y que fue una prueba de un modelo y se fundó desde un modelo de mercado. Es decir, no se cumplieron protocolos más bien políticos, sino que la norma del 80 vino a consolidar un modelo neoliberal de mercado, es decir, donde el mercado regulaba cada uno de los procesos legislativos de esta norma. ¿Para qué sirve una constitución? Uno dirá, bueno, dará los lineamientos de cada país, es como la Constitución de los Estados Unidos, que ellos se llenan de gloria, que nunca la han sido modificadas, pero sí han hecho las enmiendas. Ellos tienen otro proceso, es decir, tienen una constitución que se crea desde Washington, que se firma por los presidentes de esos tiempos, y hoy, para poder ir modificándola, no tiene modificación, sino que la enmienda. Es como si uno enmendara un calcetín o un proceso, pero sin cambiar la raíz del proceso. Bueno, para definir ciertos asuntos y sacarlos de la deliberación del legislador, y para eso sirve la Constitución. En la Constitución se regulan básicamente dos cosas. Por una parte, se regula la organización del Estado. ¿Cómo se regula el Estado? Si hay Cámara de Senado, Cámara de Diputados, cuántos hay. Es como la regulación: presidentes, diputados, senadores. Es el proceso legislativo de cómo se constituye un país o un Estado. Ello implica establecer cuáles son los principales órganos, sus competencias, su organización, su procedimiento de fundamento, las características de sus actos, los requisitos que deben cumplir quienes desempeñan la jefatura de aquello. Por la otra, una segunda forma, regula los principales derechos. ¿Cuáles son los principales derechos? Los derechos inalienables de los derechos humanos, es decir, derecho a la vida, derecho a ser respetado, el derecho a vivir en un país sin contaminación. Es decir, hay derechos fundamentales que los regula la Constitución. Y la gran mayoría de estos emanan de los contratos o del legislador. Pero en la Constitución están los que la sociedad considera fundamentales, siendo los derechos humanos uno de los forjadores de los puntos más importantes. Hoy también estamos pensando, y soy una de las creyentes, que también deberían estar dentro de la Constitución los derechos de los no humanos, es decir, de los animales y de la naturaleza, como un principio inalienable de los derechos importantes de este mundo, es decir, los derechos de la naturaleza. Sirve para dar estabilidad a asuntos de Estado. Es decir, los aspectos definidos en la Constitución son difíciles de cambiar, además son mandatarios para los órganos del Estado. Por lo mismo, estos deben ser respetados y deben esperar normas de rango inferior. Por eso las autoridades hablan de la lógica de Ulises: el pueblo se autolimita en el texto constitucional. Es decir, ¿cómo nos limitamos? ¿Cuáles son nuestros derechos? Están delimitados y están fríamente calculados desde la Constitución. No
no todo debe estar. La Constitución no es una receta, un libro de cocina, sino que debe dejar, como les decía antes, la libertad de que los mandatarios puedan hacer algunas actividades que estén no escritas en la Constitución. Para los detalles y desarrollo está lo esencial, lo general, lo siguiente. Aquellas reglas que el legislador no puede cambiar y debe respetar. Eso no debería estar en la Constitución escrita. Los estándares básicos de convivencia en una sociedad democrática, es decir, muchas veces lo que estiman las municipalidades, de la convivencia vial, la convivencia dentro de la ciudad, urbanístico, no estarían dentro de los detalles de la Constitución. Y ciertos principios ordenadores de la sociedad. Eso no es necesario que esté en la Constitución. Nuestro país es un país súper legalista, es decir, si no hay una ley es difícil que se vele o se respete. Es decir, lamentablemente muchas veces el que exista y que esté en la Constitución hace que se pueda respetar. Debería ser desde otro punto de vista, pero sí la Constitución, al menos en este país, se creó casi como un libro de reglas y normas. La clasificación de las constituciones. Hay otorgadas versus pactadas, que son, las otorgadas son aquellas hechas por un gobierno sin participación del pueblo, es decir, la del 80. Está claro que la del 80 no participó el pueblo. Estos se entregan a la sociedad. Las pactadas, en cambio, son hechas por órganos representativos, democráticos y plurales que expresan la voluntad del pueblo. Se dieron ciertas trazas en la Constitución del 80 que hicieron como que se estaba representando al pueblo, pero finalmente era un grupo de personas claves que hicieron la Constitución y no eran representantes de todo el pueblo, sino que solamente de una parte del pueblo. Flexibles versus rígidas. Las constituciones flexibles son aquellas que no entraban mayormente a la modificación de la Constitución. Las rígidas, por su parte, son aquellas que diseñan mecanismos para entorpecer su reforma, es decir, que cueste mucho hacer alguna reforma constitucional. La nuestra es mixta, es decir, hay algunas muy difíciles porque tienen que estar de acuerdo en la Cámara del Senado, y el Senado casi siempre es el punto final para no permitir que se hagan reformas constitucionales. Utilitaria versus ideológica. Las constituciones utilitarias son aquellas que no tienen opciones ideológicas determinadas. Eso se lo deja entregado a un legislador. Y las ideológicas, en cambio, son las que establecen el conjunto de valores y principios de quienes hacen la Constitución. Es decir, están determinados por la ideología política que llevan los legisladores. Hay simples y complejas. Las constituciones simples son aquellas que se limitan a regular lo básico del poder y de los derechos. Las complejas son aquellas que establecen elementos adicionales a eso. La nuestra es compleja. Liberal o mínima versus social o máxima. El modelo liberal de la Constitución postula que ésta debe solo contener una regulación del poder. Su parte relativa a los derechos solo debe abordar los derechos clásicos o de primera generación. Lo mismo es una Constitución mínima. Asimismo, entiende que la Constitución solo se limita al poder del Estado, no al poder de los privados, y de ahí que tenga una concepción restrictiva de la visión horizontal de los derechos. La Constitución social, en cambio, establece que la Constitución debe regular no solo el poder, sino también consagrar los derechos de las personas. Y en este último aspecto, no solo de los derechos de la primera generación, sino que la segunda y la tercera. A mí me gusta un poco la social máxima. Vamos a parar un rato para descansar y vamos a hablar de los contenidos de nuestra Constitución.